Saludos leales a la tinta, espero que se encuentren muy bien. Por aquí les habla Ricardo Torcate, artista tatuador de hace un cuanto tiempo. Estamos ahorita intentando armar todo lo que es la estructura de cómo se pudo haber desarrollado lo que es el arte del tatuaje en Venezuela. Todo lo que es quiénes fueron los primeros protagonistas, quiénes tuvieron la primera iniciativa de tener tiendas, quiénes trajeron esto a Venezuela como tal. Entonces, buscando, indagando a través de la carrera del tatuaje, siempre di con el nombre de Emilia Laurel y yo no la conocía propiamente, porque ella es de Caracas. Entonces, a través de mis compañeros y amigos que tienen más tiempo dentro del mundo del tatuaje, fue conociendo un poco más acerca de Emilia y tenía como referencia que era la primera persona que tenía las bases propiamente del arte del tatuaje en Venezuela. Y fui detrás de ella e intenté hacer comunicación con ella y obtuve la comunicación. En el momento en que intenté hacerle la entrevista, ella no se sentía con mucha disposición, pero muy amablemente me hizo llegar parte de su historia, parte de las primeras imágenes, la primera tienda, y me contó de su propia voz más o menos cómo fue el comienzo y de dónde viene esas ganas de tatuar, esa introducción en el mundo del tatuaje en Venezuela por parte de Emilia Laurel. Aquí les voy a dejar parte de lo que ella me dijo. Hola, yo soy Emilia Laurel. Empecé a tatuar hace 30 años en Bali, en Indonesia. Mi hermano siempre quería que yo lo tatuara porque yo pintaba, bueno, todavía pinto y dibujo y era diseñadora gráfica y entonces siempre me decía que quiero que me tatúes, quiero que me tatúes. Un día estaba yo de visita en la isla de Bali y vi un muchacho con un tatuaje y le pedí que me llevara a donde se lo había hecho y me llevó. Y allí conocí a Lit, uno de los tatuadores de la isla, y él me vendió el equipo, me enseñó más o menos cómo se hacían los tatuajes y ahí empecé a tatuar a Alfonso, mi hermano, a los amigos de él, a los amigos de los amigos, y cuando me di cuenta mi casa se llenaba de gente hasta las 2 de la mañana pidiendo que los tatuaran. Eso fue en el año 1992 y entonces decidí que tenía que abrir una tienda de tatuajes. Lo hice en el pueblo de Latillo, en Caracas, y bueno, ahí empezó todo. Fue la primera tienda de tatuajes de Venezuela y la abrí yo, Emilia, una mujer. De ahí en adelante empezaron a tatuar a otras personas por allí. Había muy poca gente tatuando. Estaba Lucky, que tatuaba en un apartamento en el Marqués. Luego abrieron una tienda en Plaza Las Américas con Shell y había una en Las Mercedes, no me acuerdo de quién era. Pero la principal era la de Latillo. Y bueno, ahí empezó todo. Actualmente vivo en Florida, Estados Unidos, y sigo tatuando con mi tienda Balinese Tattoo. Le puse Balinese Tattoo en honor a la isla de Bali donde empecé a tatuar. Bueno, como se pudieron dar cuenta, ahí está el inicio del tatuaje en Venezuela. Qué interesante poder saber cómo una persona tuvo la visión y fue detrás de ese sueño, fue detrás de esa práctica y lo tomó como algo normal. Y eso fue llevándola hasta el punto en que tuvo que desarrollar su propio espacio de trabajo. Es interesante saber cómo actualmente Emilia Laurel en los Estados Unidos mantiene el mismo nombre de su primera tienda. Eso me parece muy interesante y me gustaría que las personas que están comenzando, que están dentro de este mundo del tatuaje como curiosos y todavía están en la preparación y en la parte de madurar la idea de entregar su tiempo completo al tatuaje, se den cuenta de que parte de nuestro origen nos ayuda mucho a entender la evolución que hemos tenido y que vamos alcanzando, que vamos buscando, porque actualmente, después de 30 años, Balinese Tattoo Studio continúa con las puertas abiertas. Es muy interesante poder saber y poder ver que más allá de la idea de poder tener fama, de poder tener
algo de posición económica al momento de volverte un artista más consagrado, conserva todavía la esencia de aquella tienda en el Hatillo que se cambió de lugar. Es bastante interesante y me gustaría que pudiese llegarle la información a todas las personas que están comenzando y que tienen esta iniciativa de un poco investigar más acerca de cómo viene el tatuaje, cuál fue el contexto histórico en el cual se desarrolló, porque eso también permite darnos cuenta cuán difícil fue poder desarrollarnos y poder encontrar los materiales, las agujas, los insumos, y a través de toda esta investigación vamos a ir consiguiendo los protagonistas, que yo conozco a varios y trabajé con varios, que tuve la oportunidad de compartir tienda con varios de ellos, que el conocimiento fue directamente de aquella estructura inicial, de aquel tatuaje de los 90, de aquel tatuaje con bastantes reglas, con algunas cosas para poder aprender, para poder enseñarte. Tenías que tener un proceso y pasar por un proceso que prácticamente te lo ganabas, ¿no? Es muy interesante saber que con la globalización y toda la actualidad y la modernidad es mucho más fácil obtener la información. Es un punto positivo, pero también esa información que nos llega fácil tenemos que valorarla mucho más, tenemos que estudiarla mucho más para poder profundizar en este concepto. No es simplemente el manejo del aparato, el manejo de la máquina, la conexión entre máquina y aguja. Es también saber el concepto, qué es lo que está pasando en el momento en que delineamos, sombreamos, rellenamos, hacemos alguna técnica como tal. Ese proceso técnico debería, según mi opinión, debería estar acompañado también de un proceso interno de como artista y como tatuador. Al momento de ejecutarlo podamos tener ese impacto y ese alcance que un lienzo, un dibujo puede también darlo, ¿no? Entonces me parece interesante que continuemos ahondando y dándole un poco más de importancia al contexto artístico y al contexto de creación, al contexto de estudio, de colores, de forma, para enriquecer un poco más lo que es el concepto del arte. Entonces, bueno, Emilia, de verdad, muchísimas gracias. Voy a titular este capítulo como la parte 1. Me gustaría de verdad que, según tengas tu disponibilidad y te sientas un poco mejor anímicamente, estés dispuesta a contarnos un poco más de tu historia, que me parece muy interesante. Cómo una mujer hace 30 años dio el primer paso y abrió la puerta del arte para todas estas generaciones que han ido evolucionando dentro de ella. De verdad, muchísimas gracias. Espero poder tener una segunda parte. A todos mis amigos, muchísimas gracias. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir investigando para llevarles un poco lo que es la historia, y cada persona que esté aquí va a tener su propia vivencia, su propia experiencia, y nos va a aportar un poco más de la historia que ellos trazaron en la historia del arte del tatuaje en Venezuela. Esto es Lealtad a la Tinta. Muchísimas gracias.